y son súper aferrados, súper aferrados. Y yo les digo cualquier cosa, por ejemplo, mañana se va y todos siempre son prendidos, así, patito seco. Y si inventamos cualquier cosa, hacemos celebración por todo. Y es un bonito ambiente, a mí me gusta. Yo creo que cuando yo entré a trabajar al servicio público como director, una de las premisas que tengo es que si yo había un día que me levantaba y decía, pucha, tengo que ir a este trabajo de nuevo, no, es mejor vender Super 8 en la micro que hacer eso, que estar así pensando, ay, tengo que ir a trabajar a este lugar. Y resulta que el día martes nos llaman de la... Nosotros estamos pasando... No, sin déjalo ahí, no, sin ya no hay nada. Pónganse el teléfono. No quiere decir más. Nos cuentan que me llaman del servicio local y me dicen que sacamos la excelencia académica. De los 80 colegios, solamente 7 sacamos la excelencia académica y de Pedro y Reserva el único. En donde estamos nosotros. Entonces, una distinción que el Señor hace para el trabajo que cuando uno lo honra, el Señor también lo honra, en distintos niveles. Y estaba pensando en la predicación de hoy día, que recuerden que ustedes tienen el curso el día jueves y se predica lo mismo que lo que estamos hablando. Y uno dice, bueno, ¿y por qué el Señor te honra si esto no es de la iglesia? Por esto es mi trabajo secular. Pero el Señor quiere eso, quiere que en todos los ámbitos uno crezca. Y para la predicación de hoy día, el título es El Rey cena con pecadores, ¿ya? Y bueno, era parte de la lectura el Marcos 1.40 y después saltábamos todos del 1 al 17. En el 1.40 dice, vino a él un leproso rogándole en cada rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y dijo, quiero, sé limpio. ¿Ya? Y de ahí saltábamos del 1 al 17. Y pensaba yo, hoy en el colegio, qué es lo que nos pasó, esta distinción tan grande, porque nosotros ya llevamos el 22 y el 23 con excelencia académica. Y una cosa es obtenerla y otra cosa es mantenerse. Y llevamos ahora el 24 y el 25 de nuevo con excelencia. Y yo decía, uy, el Señor cómo me honra, porque uno no se merece esas cosas tan bonitas. Y justo instalan los escenarios del Lollapalooza al frente del colegio. Al otro lado de la carretera está instalado uno de los escenarios del Lollapalooza y empiezan a hacer pruebas de sonido el día miércoles, empezaron jueves y ya el viernes con todo, no se podía hacer clases, se iba a caer ese pobre colegio y sonaba pero profundo, era pero tremendo. Yo nunca había escuchado conciertos en vivo, pero la cantidad de watt que usan para mantener eso es tremendo. Y yo decía, y justo tengo que predicar de esto, y una de las preguntas que nos hacen ahí dice, si te dieran la posibilidad de invitar a una persona que tú quisieras a una cena, ¿a quién invitarías? Y yo decía, y si yo invitara, por ejemplo, a alguien del Lollapalooza, ¿a quién invitaría a mi cena? Y ahí puse unos monos que salen de ahí. El que los reconoce, los reconoce. No, quise poner a las 6 que es una... Y a otros chilenos también, porque igual ya... Pero esos son más famosos. Y que vienen ahora. Yo decía, oye, ¿invitaría a ellos a una cena si el Señor me diera la oportunidad de invitar a alguien? Y invitaría, yo creo que a mejores cantantes que eso, a lo mejor, no sé, pues, ¿a quién invitarías tú? Yo a la Francisca García. Ah, ya. A ver, ese tapo. Sí. Alguien que no esté. A ver, ¿a quién invitarían ustedes, chiquillas? A Bocelli. Ya, también, Bocelli.
¿A quién más? José Leído. José Lier, bien. Y así, pues, entonces el Señor nos pone esa posibilidad de ir a una cena y de invitar a alguien, y a alguien que nosotros quisiéramos que esté ahí, ¿ya? Y eso me pasó en la semana. Entonces yo trato de enlazar esto para ver si resulta algo, porque digo yo, y yo a quién invitaría a esta gran cena, a este gran concierto, a este gran evento, y pensaba así, y el Señor invitó a 3 tipos de personas distintas. Aquí vamos a ver una mirada un poquito más profunda. Y yo ahí me di cuenta que los pecados de uno los atesora de tal manera que se transforman. Hay 3 tipos de pecados. Los que todos ven en nosotros y que son claramente visibles y que tú no puedes no ver. Por ejemplo, mi mal carácter. Si alguien me molesta un poco y me dice los callos, mal carácter. Y contesto mal y digo cosas feas. Hay el otro tipo de pecado es el que yo no me doy cuenta que cometo y los demás sí se dan cuenta. ¿Ya? Y de repente ese es el que de repente es como para el psicólogo, para el psiquiatra, porque uno no se da cuenta que uno está dañado y va por la vida dañado. Te ha dañado tu mamá, te dañó tu papá, te dañaron las personas que te criaron, te dañó tu familia tal vez, y tú generas a partir de eso pecado. ¿Ya? Y el otro pecado que hay es el pecado que solamente el Señor conoce de nuestros corazones, y que a lo mejor los demás no conocen ni nosotros mismos no nos damos cuenta. Y esto es lo que le pasa, esta es la mirada más profunda, porque cuando en la palabra habla de 3 tipos de pecadores, uno dice, uy, pero ¿cómo están estos 3 tipos de pecadores? Hay un pecador que es evidentemente que es pecador, que era el leproso. O sea, tú te das cuenta que le falta un pedazo. Entonces, y en ese tiempo, la lepra ya está medio erradicada, pero se le iban cayendo pedazos del cuerpo y no se daban cuenta porque no sentían dolor. Y para que ustedes sepan, por ejemplo, la isla de Pascua fue un leprosario en Chile. Por muchos años, todos los leprosos lo iban a tirar allá. ¿Ya? Entonces, uno dice, uy, la lepra es una enfermedad que incluso era como generaba marginación social. Y no estamos hablando de 2000 años atrás, estamos hablando de hace poco tiempo. Ese es un pecado que es visible y uno puede mirarlo y se da cuenta. El otro pecado es del paralítico. Un paralítico que no se sabe por qué era paralítico, pero los amigos lo llevan y estaba tan lleno donde estaba Jesús que tienen que hacer tirar el techo para bajarlo por ahí y para que el Señor lograra por él. Y no se sana por la fe del paralítico, se sana por la fe de los otros. ¿Se dan cuenta de la lectura o no? Entonces los otros se dan cuenta del pecado del pobre paralítico y dicen, no, el Señor tiene que perdonarlo y de alguna manera sanarlo. Pero el paralítico estaba bien ahí porque le daban comida, le hacían todo y estaba paralítico. Y no había como una motivación para que él dijera, oye, llévenme, ¿sabes qué quiero sanarme? Los amigos lo llevan, porque los otros se dan cuenta. Y por último está el Leví. ¿Quién era Leví? A ver, inicié para que el jueves para que se da cuenta que es Leví. Era como un juez. No. Les digo, no, les iba a decir, y lo mejor, ¿para qué me voy a hacer sufrir? ¿O quieres sufrir? Sí. No, pero tenía, era la ley. Dame el nombre de quién era hijo. Aquí está. Era, sí, era de la tribu de Leví, sacerdote, pero también tenía que ver con las leyes. Las leyes y que cobraba impuestos. Y este Leví termina escribiendo un evangelio. A ver, ¿Levítico? No es evangelio. No es esa adivinanza. Evangelio son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Quién dijo eso?
Muy bien, era Mateo. Ese Leví del que estaba hablando Jesús era Mateo, para que se lo anoten. Y ese Leví también, él no se daba cuenta de que tenía un pecado. Y que no era un pecado visible. ¿Cuál era su función? Cobrar impuestos. Pero también de esos impuestos que cobraba, había un porcentaje que quedaba para él y otro para el Imperio Romano. Entonces, él estaba bien así, ¿no? Nadie se hubiera dado cuenta que tenía un pecado, solamente Jesús. Y era desechado por su propio grupo, porque así cobran los impuestos. Entonces, ahí tienen una mirada más profunda. La primera dice, en los tres vemos a Jesús limpiando y perdonando y llamando a pecadores. ¿Pero cuál es el pecado? Espérate. En la avaricia, puede ser. Primero tenemos al leproso, que era impuro. En Levítico 13, de 45 al 46, nos cuenta que los leprosos debían ser apartados de lo que se contaba en un principio. Y a los ojos de la ley eran mirados como gente totalmente desechable, impura. El paralítico necesitó que sus pecados fueran perdonados. Y por último, Leví era reconocido dentro de este grupo de pecadores, porque hacía sufrir al pueblo, cobraba impuestos, se lucraba del sufrimiento ajeno. ¿Ya? Y esa era una mirada concreta de estos tres casos, es como les decía yo, el tipo de pecado. Un pecado evidente, un pecado menos evidente y un pecado que de repente incluso uno dice, pero si cobra impuestos está trabajando. Y vamos con una mirada más profunda, la segunda parte. En las tres escenas vemos personas volviendo a tener comunión con Jesús. ¿Ya? El leproso es restablecido legalmente ante la comunidad, porque Jesús le dice, después anda y preséntate a donde los fariseos y que te vean, que estás limpio. Porque tenía que reinsertarse en la sociedad. El paralítico es una evidencia que los pecados verdaderamente fueron perdonados porque fue sanado. Fue sanado. Y ahí hablamos mucho de las enfermedades que se expresan en el cuerpo. Psicosomática, muy bien, tú lo has dicho. Muchas veces yo tengo úlcera, a veces tengo como por ansiedad y esas cosas. Hay enfermedades que también tienen que ver con las cosas mentales y eso tiene que ver con esto, con situaciones que no han sido aclaradas en la niñez o en la juventud. Y por último tenemos a Leví, que termina haciendo algo insólito. Ahí dice en el 2.15, ¿qué es lo que hizo? Y aconteció que estando Jesús a la mesa en su casa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. O sea, estaban todos comiendo a la mesa y todos eran pecadores. Entonces, pasó esto. Todos son restablecidos en una relación con el Señor. ¿Y por qué son restablecidos en una relación? ¿Cuál es el secreto acá? ¿O cuál es lo que motiva que volvamos a tener una relación con el Señor? ¿Qué piensan ustedes? No sigan esperando. ¿Qué piensan ustedes? La fe por un lado y la misericordia por el otro. Sí. Por un lado, la fe de las personas que piden ser sanadas, y es que es lo que la habíamos nosotros el día miércoles orando por otros enfermos, pero también está la misericordia del Señor, porque aquí hay como un contrato que se tiene que encontrar estas dos partes. Una mirada más profunda, en la tercera parte dice, en las tres escenas Jesús lidia con la autoridad,
Al leproso le pide que legalice su milagro, su sanidad, ante un sacerdote. En el 1.44 ustedes se van a dar cuenta, si lo ven. Dice, y le dijo Jesús, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos, el 3. Entonces pasa eso. Y en las otras dos historias, la autoridad establecida muestra su desaprobación a la obra de Jesús. ¿Qué dijeron del paralítico? Lo está sanando en un día de reposo. ¿Y qué autoridad tiene él para sanar? Y sobre el Leví, dice, ¿cómo se puede juntar con estos pecadores a la mesa? Si se supone que él es el Hijo de Dios, ¿por qué se tendrá que juntar con los pecadores? Y ahí entonces vamos advirtiendo una situación que tenemos que ir viendo esto. Recuerden que está el libro, y lo pueden ir siguiendo, si quieren lo descargan, para que lo puedan ir viendo. Y entonces vamos a preguntar dos preguntas cruciales que nos podrían contestar a esta predicación, y ustedes podrían tener la tarea súper bien hecha y sacarse un 7 el jueves. Y la primera pregunta es, ¿qué tipo de autoridad está ejerciendo en estas 3 milagros o 3 secciones que hemos dividido la palabra? El milagro con el leproso, con el paralítico y con Leví. Él dice, tengo autoridad sobre la tierra. Ya, esperemos. ¿Por qué crees que generó la primera molestia de los religiosos? Hay un tipo de autoridad especial en Jesús en relación a esto. Él tenía autoridad sobre los pecados. ¿Ya? Entonces, cuando tú estás en pecado, ¿a quién acudes para que el Señor te perdone? A Cristo. ¿Ya? Solamente Él puede perdonar tus pecados. Y la segunda cosa, ¿por qué genera esta molestia en ese tiempo entre los publicanos, entre los fariseos? ¿Por qué genera esta molestia de que Jesús se arrogara la capacidad o el poder de perdonar pecados? Porque no lo reconocían como Dios. No lo reconocieron y todavía no lo reconocen como el Mesías. O sea, si tú quieres que el Señor tenga potestad sobre todos estos pecados que tú tienes, los visibles, los invisibles, los que tú te das cuenta, los que otros te dan cuenta de ti, eso, lo único que lo tienes que darle autoridad al Señor para que Él pueda trabajar con esos pecados. Y vamos a ir viendo los puntos que salen acá. Dice, ¿por qué? Porque está ejerciendo autoridad para perdonar pecados. En el 2.10 puedes tú leer que dice ahí. Dice, bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Generar molestia a los religiosos porque perdonar pecados es algo que solo Dios podía hacer. En el 6 y 7, en el 2, 6 y 7, ustedes se pueden dar cuenta de eso, que dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, es decir, murmuraban, pensaban cosas malas en sus corazones, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Recuerden que en 2 semanas más vamos a estar en la Semana Santa
Y una de las razones por las que crucifican a Jesús, ¿cuál es? Por decirlo la fe. La historia entre Jesús y los religiosos recién comienza y ya podemos darnos cuenta de que el conflicto se centrará en torno a la identidad de Jesús. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo lo llamaban? En el versículo 7 dice, ¿cómo lo llamaban? Lo llamaban blasfemo. Lo llamaban blasfemo. Porque perdonaba pecados. Y entonces, aquí está lo central de la predicación. ¿Qué aprendemos hasta el momento sobre la identidad, el método, el propósito y la autoridad de Jesús y de la misión de Jesús? ¿Qué es lo que podríamos aprender de esto? Todavía no vaya mostrando. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Identidad, Hijo de Dios. ¿Qué propósito tenía? Sanar enfermos, No. perdonar pecados. Redimir. Tiene que ver con pecadores. ¿Qué es lo que hizo él? Recuerden que estaba en esa aventura, empezó a llamar a sus discípulos. Dice, entró Jesús a Capernaum después de algunos días y se oyó que andaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que, y los versículos anteriores están llamados. Llama a Pedro, llama a Juan, llama a los hermanos de Juan y llama también a Leví, que era Mateo. Entonces, ¿qué es lo que estaba llamando él? ¿A quién llamaba? A los apóstoles. A pecadores. Ahí pongo en el 2.17, pecadores. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, tienen que ir pensando en la lectura, no ustedes, ¿cómo se dice? Respondiendo por lo que ustedes saben, sino que aténganse a la lectura. El método, ¿qué método utilizó? La palabra. Ya, pero ¿cómo la exhortaba? La predicaba. Y lo tenemos en el Marcos 1.15, Marcos 38.2 y el 13. ¿Y qué autoridad tenía? Total. Total, toda, dice. Súper. ¿Me van siguiendo? Entonces, repasamos. Y la identidad de Cristo era Hijo de Dios. Propósito, no sanar enfermos. Llamar a pecadores. Llamó a pecadores al ministerio. Método, en ese tiempo se usaba la predicación. ¿Qué haríamos ahora? Autoridad, toda autoridad. Y ahora, ¿cómo lo aplicamos en nuestras vidas? Eso es lo más importante. ¿Cómo lo podemos aplicar? Aquí les hice 3 preguntas cruciales que ustedes pueden contestarse a partir del libro que les envió el Cristian. ¿Cómo nos desafía al ver que a los ojos de Jesús el mayor problema del ser humano es su pecado? ¿Cómo nos desafía a Cristo por esto? Que le sigamos. Puede ser esto. Hay varias respuestas ahí. Obedecer, seguirle. Tener claro que somos pecadores, porque a veces nos encontramos súper buenos. Y como venimos a la iglesia, ¿te acuerdas que una vez Joaquín predicó sobre eso? Yo soy menos pecador que ese que está allá. Y no se puede hacer eso, porque si no, yo mismo me estoy mintiendo. Lo otro es, ¿cómo nos desafía? Es que de repente nunca aparecimos en una iglesia porque decimos, a nosotros mismos nos mentimos y decimos, cuando yo sea más bueno, voy a ir a la iglesia. Todavía no estoy preparado para ir a la iglesia. Tengo que mejorar un poquito más en este aspecto de mi vida. ¿Y qué nos pasa? Al final, nunca vamos a ir a la iglesia porque somos hechos de pecado, imperfectos. La diferencia es que todos los días me estoy arrepintiendo, todos los días. Y la segunda cosa que para la aplicación es cómo nos alimenta
Perdón, ¿cómo nos alienta a creer que la autoridad de Jesús para perdonar pecados? ¿Lo crees de verdad? ¿Crees de verdad que el Señor tiene la autoridad para perdonar tus pecados? Sí. ¿Y entonces por qué seguís pecando? Porque no somos perfectos. No, porque somos imperfectos. Sí. Pero tenemos que pensar que el Señor tiene toda la autoridad para perdonar nuestros pecados. Y no esperar a caer en lo peor, y decir, hoy ya no tengo vuelta atrás. ¿Ya? No esperemos que nos pasen cosas terribles en la vida para pedirle perdón al Señor. Pidamos perdón ahora. Y ahora una pregunta. ¿Qué ideas prácticas se te ocurren a ti de cómo podemos evitar parecernos a los religiosos del relato de esa época? Porque yo me junto con pecadores y comparto con ellos. Me premiaron el otro día. Entonces yo decía, Señor, que no se me vaya esto al orgullo. Es para permanecer. Porque algunos me llamaban y me decían, pelado, soy bacán. Y yo decía, ¿yo soy bacán? ¿O no? No, el Señor es bacán. Porque ninguna cosa de la que yo pueda hacer, la voy a hacer por mi propia fuerza, sino por la fuerza que me da el Señor. Y esto es como un vaso que tú vas llenando de agua y vas chorreando a los demás ámbitos de tu vida. Pero no es porque tú seas un súper bacán. Entonces, luché contra el orgullo en la semana y decir, ¿de verdad que esto es obra mía o es obra de ti? Porque yo me fui a ese trabajo pensando en esto. Quería un lugar donde tuviera menos pega, menos esto, menos responsabilidad, todo. Y al final uno igual termina siendo lo mismo. Pero el Señor es así. Pero ha sido menos, ¿me entiendes? Es más liviano que en donde estaba antes. Pero es porque yo le pedí al Señor, si tú me vas a llevar a la iglesia a hacer esto, por favor te pido esto. Y le puse condiciones. Y el Señor las cumple, porque sabe que yo lo iba a hacer de corazón. Pero esto que me pasó esta semana era orgullo. Y yo decía, no tengo que ser orgulloso. Y cuando le mandé el mensaje a los profes, les puse ahí, les doy gracias primero a ustedes y después a Dios por este logro. Porque sin ninguno de los dos hubiera sido posible. Porque uno depende del otro. El paralítico no dependió de él. ¿De qué dependió? De lo otro. ¿Cuánto se llama? El leproso dependió del sacerdote para que lo volviera a reintegrar a la sociedad. Y Leví dependió de sus amigos pecadores que cenaron con Jesús para que los demás supieran que él había sido llamado. Entonces, ¿de quién depende todo esto? De Dios. Entonces, ese es el gran desafío. Sentirnos desafiados para hablar de Cristo a otros, del Hijo de Dios, llamar a pecadores, predicar y tener la autoridad que Cristo tuvo. Porque también se la dio a sus discípulos. Entonces nosotros también tenemos autoridad. Amén. Y vamos a darle gracias al Señor por este material que es súper bueno. Yo jamás lo había visto así, de esta manera. Y me abrió los ojos. Y le damos gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu amor, porque tú nos hablas, Señor. Tú, Señor, eres Rey, y el Rey hoy día nos invita a nosotros pecadores a almorzar con Él, a compartir la mesa. Y queremos compartirla contigo para que tú nos hables cada día y nos integres a tu reino, nos hagas sentir merecedores, Señor. Danos, Señor, la posibilidad de poder hablar a otros de tu amor,
de lo grande que tú eres, Señor, de bendecirte, Señor, por las maravillas que tú haces, Señor, por todo lo que tú, Señor, nos has dado día a día. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por mis hermanos que han llegado aquí y han podido escuchar esta palabra. Te pido que tú le hagas que la atesoren en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, doctor.